Aquí tienes un pequeño avance de lo que encontrarás en este episodio. Me meto a trabajar y ahí conozco a César Martínez, ¿no? A mi principito azul. Me empezó a tirar la onda, me empecé a enamorar de él, empezamos a ser novios. Pero ella era detallista, era lindo. No, bueno. No viste ninguna alerta roja. Cero. Entonces nos casamos. Yo regresando a la luna de miel, a mí me cambiaron a mi príncipe azul. Era de tomar muchísimo alcohol, se emborrachaba. Empiezo a descubrir muchas mentiras y a los 7 meses de matrimonio lo meten a él a la cárcel porque lo acusan de un fraude. Yo me sentí responsable de la seguridad y de la vida de él. Y por eso me metí a la cárcel con él. Logran probar su inocencia. Él empezó a tener mucho dinero. Pues el tener tanto dinero y el tener tanto poder lo trastornó. Hubo violencia física al último, pero más como torturas. Torturas mentales como para yo soy el que mando. O sea, tú te sometes, yo soy el que mando. ¿Qué vivías internamente? ¿Por qué no ponías un estate quieto? Familia querida, a veces creemos que amar a alguien significa entregarlo absolutamente todo, priorizar al otro por encima de nosotros mismos, sacrificar nuestros sueños, nuestra paz y hasta nuestra identidad. Nos han enseñado que el amor verdadero es incondicional, pero ¿qué pasa cuando ese amor comienza a doler más de lo que sana? Cuando dejamos de cuidarnos a nosotros mismos en nombre de cuidar a alguien más. Un temazo, ¿no? Temazo. Y hoy les trajimos a una gran invitada que tiene una historia de vida que es súper fuerte, por decirlo de alguna manera. Y creo que juntos vamos a explorar cómo vamos a identificar la codependencia, los patrones que a veces heredamos sin darnos cuenta. Pero sobre todo, cómo aprender a fortalecer nuestra autoestima para transformar nuestras relaciones y llevarlas a un lugar de apoyo mutuo y no de dependencia. ¡Wow! Así que acompáñenos en esto que es Emparejados con Juan Soler y con Paulina Mercado. Es un honor presentar este día a una mujer que ha vivido una historia que de verdad tienen que escuchar, pero lo importante es lo que hizo después de esta historia que hoy la convierte en una mujer grande, que se quiere y que nos va a enseñar cómo poder tomar nuestra autoestima. ¡Loreta Valle! ¡Oh! ¡Bienvenida! ¡Qué lindo tenerte aquí con nosotros! Qué lindo parte de poder tener una mujer que es más que una mujer valiente, es una mujer de valor. Tiene mucho valor. Eso es la verdad que hace que te admiremos muchísimo, de verdad. Al contrario, para mí es un honor estar aquí y vamos a platicar bien rico. Vamos a platicar bien rico. Me encantaría, evidentemente muchos ya conocemos tu historia, que es una historia que a mí me tocó el alma, te lo digo de todo corazón. Te aprendí muchísimo, pero hay muchísimas personas, muchísimas mujeres y muchísimos hombres también que tienen una vida complicada y que no encuentran la luz. Van transitando este túnel sin saber en qué momento van a salir. ¿Nos puedes contar tu historia? Claro que sí. A ver, vamos a empezar por el principio. Exacto. Yo vengo de una familia muy pequeña, nada más tengo una hermana. Mi papá y mi mamá, personas muy tradicionales, ¿no? Vengo de un patriarcado total, regido por el machismo. Entonces, imagínense nada más, mi mamá cuando conoció a mi papá tenía 16 años y mi papá como que la cuidó, y esto es la primera vez que lo cuento al aire, como que la cuidaba para que ningún otro hombre, o sea, fuera a andar con ella. Claro. Y eso que mi papá tenía otra novia. Mi papá andaba con una Margarita, ¿no? Y entonces como que la cuidaba y para que tenerla ahí, porque mi mamá estaba muy chiquita. Hay 8 años de diferencia entre ellos dos. Y que en cierta edad es mucho. Exactamente. Bueno, 16 a 24 años, imagínate. Es mucha la diferencia. Y mi mamá era la mejor amiga de la hermana chiquita de mi papá. Entonces como que ahí la tenía en stand-by, ¿no? Para que cuando ya estuviera un poco más grande, mi papá pudiera ser su novio, pero quería que, ya saben, ¿no? La idea de nadie más. Marianismo, Virgen Inmaculada, o sea, para la mamá de sus hijos. Entonces, desde ahí ya nada más, imagínense de dónde vengo, con qué tipo de creencias. Entonces, total que ya mis papás fueron novios durante muchísimos años. Cuando mi mamá tenía 22 años, se casaron, pero mi mamá nadie la dejó estudiar lo que ella quería estudiar. Claro. O sea, vengo de una familia en donde la mujer tenía que someterse al hombre. ¿Qué quería hacer tu mami? Doctora. Ella quería ser médico,
pero imagínate, no, hombre, que viera hombres desnudos y además de todo, o sea, que estudiara con hombres, no, de ninguna Mi manera. madre también quiso ser doctora ¿En serio? y su padre no la dejó. No me ¿Ves? digas. Te lo juro. Ahí está. Sí. Doña Keki. Ahí está. Sí, doña Keki, sí. Ajá. Ella quiso ser doctora y mi padre no la dejó. Y su papá, mi abuelo, no la dejó. Aparte, fíjate qué fuerte. No la dejó. No la Sí, dejó, claro. Como si o sea, de ellos dependiera si pudiéramos crecer o no. Totalmente. Pero aparte, en ese entonces así era. Claro. Aparte, mi mamá era de provincia. Mi papá vivía en la Ciudad de México, pero mi mamá era de provincia y se vino a estudiar a la Ciudad de México decoración de interiores porque pues Claro. dentro de las opciones para una señorita decente de esas épocas, pues esta es la que más le llamaba la atención y mi papá estudió arquitectura. Total que yo crezco en una familia sumamente tradicional, tengo solamente una hermana, 2 años, 9 meses mayor que yo, y a mí siempre me enseñaron que las mujeres no debíamos de trabajar, que las mujeres teníamos que estar en la casa Claro. y que las mujeres estábamos hechas literalmente para ser amas de casa, mamás, etc. El patriarcado liso y llano. Así es. Y para así eso se es. preparaba, ¿no? Sí, sí. Claro. Bueno, a ver, en mi casa había comentarios así como, ¿ya te enteraste? Martita se metió a trabajar. ¿Cómo crees? Pues que a Juan le está yendo tan mal, ¿no? ¿Cómo es posible que se tuvo que meter a trabajar? O sea, era como un pecado Claro. trabajar. Lo veían como un signo de que como yo no soy un buen proveedor, como yo no soy un buen hombre, entonces mi esposa se tuvo Claro. que meter a trabajar. Claro, es como castigo, ¿no? Es como, aparte, hasta deshonroso, ¿no? Totalmente. Qué horror. Entonces, claro. así crezco yo. Y cuando llega el momento en que yo quería estudiar, voy con mi papá y le digo que quería ser actriz. No, bueno. O sea, Hijo. No, las de la televisión son unas cuscas y aparte drogadas. exactamente. Me dijo, claro que no. O sea, ninguna de mis 2 hijas nació para ser mujer de cascos ligeros y no vas a estudiar eso ni siquiera es una carrera. Y fíjese lo que me dijo, si quieres estudiar, estudia algo normal. O sea, y yo Claro. dije, pero aparte, si es que quieres estudiar, o sea, Claro. ni tienes por qué estudiar. Total, que le digo, ok, quiero ser psicóloga, y me dijo que no, que todas las psicólogas estaban locas y yo divorciada. Desde ahí ya tenías aquí Claro. en la cabeza Sí, la psicología. Pero mi primero era ser actriz, ¿eh? O sea, yo fui a ver a Claro. Anita la huerfanita y yo dije, yo quiero estar ahí. Yo quiero ser Anita, claro. Te lo juro, yo quiero ser Anita, ¿no? Cuando me llevaron de chiquita. Total, que ya, no me metí a estudiar. Y como para las mujeres Valle trabajar era un pecado, dije, pues me voy a meter a trabajar y a lo mejor así mi papá me deja estudiar Claro. lo que yo quiero. Me meto a trabajar y ahí conozco pues a César Martínez, ¿no? Ujú. A mi principito azul, al amor Ok. de mi vida. ¿Te llevaba cuántos años? 8 años 8 también, años, fíjate. Y Igual ojo, que tu mamá, claro. del mismo nombre que mi papá. César No, y César. bueno. Y 8 años de diferencia, ¿eh? Vamos. Entonces, sí, Fuerte, ¿no? Eso de repetir patrones Claro. a veces es cierto. yo creo que generalmente es cierto, ¿no? Pero bueno, entonces conozco a César y nos hicimos novios. A mí al principio como que no me gustaba mucho porque no era como que muy guapo y eso. Híjole, pero tenía una labia que ustedes no tienen una idea, ¿no? Claro. Me empezó a tirar la onda, me empecé a enamorar de él, empezamos a ser novios. Pero ahí era detallista, era lindo. No, bueno. No viste ninguna alerta roja. Pero, a ver, Poquito amarillo, nada. bueno, a ver, Ok. él estaba divorciándose en ese momento y a ok. mí me dijo que era divorciado. Esa Claro. fue como que la alerta, pero yo ya estaba más metida que nada, yo ya me Claro. había ido. Ya estabas así. entregada, ya sobre Yo ya cerrado. sí. estaba enamoradísima de él y a mí si él me hubiera dicho que el mundo era cuadrado, yo le hubiera creído. Claro. O sea, que la luna era de queso, yo también le creí. O sea, yo ya estaba sumamente enamorada porque todo lo que yo quería en un hombre lo tenía él. Claro. Era lindo, bueno, responsable, cariñoso, entregado, quería una Detallista, familia, claro. detallista. O sea, no. Lo máximo, los máximos, ese era. Yo me tenía esta sensación de ser la mujer más afortunada de este planeta Tierra, ¿no? Yo decía, es que ni siquiera me han dado a hacer. O sea, todo lo que yo quiero lo tiene este hombre. A él lo mandan a trabajar a Tijuana, Baja California, consigue un mejor trabajo como director de una casa de cambio. Se va para allá y pues la distancia nos calaba hasta los huesos. Claro. O sea, Claro. ¿qué tal cuando estás enamorado? A ver, Claro, no, Sí, tremendo, es complicada la tremendo. distancia, ¿Verdad? Claro. Entonces, me calaba la distancia hasta los huesos, me pide por teléfono que me case con él, le digo que sí, y al año 2 meses de haber sido su novia, yo ya me estaba casando. Perdón, una pregunta aquí. ¿Conociste a su familia? Sí conocí a su familia, pero muy poco, porque la familia no lo quería a él mucho. Esa es una Estaba alerta. Una súper alerta, pero yo no lo veía. Claro, es que a mí claro. me decía, es que mi mamá no me quería tener y es que yo todo le creí. Claro, claro, Todo, claro. ¿no? Hasta pobrecito, ¿no?
Te juro que sí, lo quería yo como maternar. ¿Sabes? Una vez que le dije, si yo pudiera regresar el tiempo, me encantaría ser tu mamá para cuidarte y amarte como tú te lo mereces. O sea, claro. y yo pensaba que la ex esposa sí era una bruja, que sí era la mala del cuento. Yo todo le creía. Entonces, total que ya 1 año, 2 meses de novios, pero novios físicamente aquí en la Ciudad de México duramos 6 meses, nada más, o sea, nada. La etapa del enamoramiento. Exactamente. Y luego me empezó a pedir matrimonio cuando él ya se fue. Entonces nos casamos y al principio del matrimonio, pues las cosas suelen ser bonitas, ¿no? Yo regresando a la luna de miel, a mí me cambiaron a mi príncipe azul. De plano, regresando de la luna de miel, a mí yo ya tenía a otra persona viviendo conmigo. ¿Cómo era? A mí no me gustaba que los hombres tomaran alcohol y él, bueno, era de tomar muchísimo alcohol, se emborrachaba, empecé a ver que pues era una persona que le encantaba ir a los antros. Él siempre me decía que ya estaba acostadito los viernes en la noche y nada de esto era cierto. Empiezo a descubrir muchas mentiras y empiezo a ver un ser humano que yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Claro. Pero acuérdense que a mí me enseñaron que el matrimonio, bueno, hasta la muerte. Es para toda la vida. Para toda la vida. Aparte, a mí me educaron con muchísimas bases católicas. Entonces, esto del divorcio y demás, para mí no estaba como en la mira. Claro. A mí me enseñaron a echarle ganas, entonces yo le echaba ganas y le echaba ganas. Pero por más ganas que le echara, yo empezaba a descubrir cosas que no en esta persona. ¿Y confrontabas en ese momento a la persona? Sí le decía, pero, o sea, le decía, oye, pero es que ¿por qué tú me dijiste que no tomabas? Y enfrente de mí no tomaba alcohol. Claro. Le decía, pero ¿cómo es esto de que ahora ya tomas alcohol? No, y me decía, ay, bueno, es que una copita que tiene y es, pero no es cierto, o sea, siempre había tomado alcohol. Claro. Lo que pasa es que frente a mí actuaba que no tomaba alcohol. Claro. Es que 6 meses es muy poco tiempo. Muy poco. Lo conoces y luego se va a vivir a Tijuana y tú te quedas en la Ciudad de México. ¿Y por qué te quedas en la Ciudad de México? Porque yo era señorita de casa. Claro. A mí no me iban a dejar salir si no era de blanco. Entonces, imagínate, o sea, no eran esas épocas. Yo tengo 55 años ahorita. Claro. Pero ni casada te fuiste para allá. No, bueno, ya casada, ya me fui a vivir a Tijuana. ¿No? Por eso te digo, a ver, me caso aquí en la Ciudad de México, nos vamos de luna de miel y ya después de la luna de miel me voy a vivir a Tijuana. Muy bien. Y a mí se me convierte el príncipe azul en Safo. No, peor, en monstruo. O Safo, pero de esas con verrugas. Oye, de estos así con verrugas. No. Entonces, las cosas les digo que no iban bien y a los 7 meses de matrimonio lo meten a él a la cárcel porque lo acusan de un fraude. De haber cometido un fraude y lo meten en una penitenciaría de allá, en un cerezo, que le decían el cerezo del pueblito de La Mesa. No sé si ustedes... ¿En La Mesa? ¿Cómo? Sí, Claro. En La Mesa. ¿Ubicas? Bueno, pues ahí está. Que podían vivir ahí con sus familiares. Así es. Sí, claro. Tú te podías meter como esposa del reo, tú te podías meter ahí a vivir si es que tú lo querías, ¿no? Y podías entrar y salir o vivir definitivamente. Había familias que vivían dentro. Familias completas. Es más, había chavitos, niños que habían nacido ahí dentro y jamás en la vida que no conocían, claro. No conocían el mundo exterior. O sea, una cosa fuera de este mundo, o sea, supera la realidad. Peligrosísimo. Claro. ¿Sabes por qué? Porque estaban ahí combinados narcotraficantes con asesinos, con personas que se habían robado una panadería. Claro. O sea, todos estaban combinados y no había celdas. Y los que no son verdaderos delincuentes, ahí aprenden. Claro. Una gran escuela. Porque te tenías que defender. Por supuesto, claro. Y aparte, ahí tenías tú que luchar por todo, por tu seguridad, por la comida, por un techo en donde dormir, por tu ropa, todo. Ahí no te daban nada. Bueno, en las mañanas, en un patio que había, sacaban unos tacos así de estos de metal y les daban una especie en las mañanas como de avena. Y luego a mediodía les daban como un caldo con verduras y un bolillo y en la noche les daban café y un bolillo. O sea, eso es la comida que te daban, pero ni siquiera te podías sentar a comer. Claro. Tú tenías que conseguir alguna lata vacía, un envase de Tetra Pak o lo que sea para ir y que te sirvieran. No te daban el plato, la cuchara. Nada, absolutamente. Ni siquiera había un comedor. Claro. O sea, no te daban un uniforme. No era como las cárceles que nosotros vemos en las películas, ¿no? Una cárcel formal, ¿no? La clásica. Sí. Y cuando dices lo acusan de algo, ¿tenían razón o no tenían razón? En ese no. En ese no. Ojo, en ese no.
sea, hizo muchas otras cosas que Ya después, hizo muchísimas pero ahí cosas, ¿no? era inocente. Pero en ese era inocente. De hecho, en ese, los dueños de la casa de cambio de ese momento eran los que defraudaron al mismo tiempo a muchas sucursales y los que se dedican al medio financiero, o sea, de quienes estoy hablando, y hicieron este fraude maestro y se llevaron todo el dinero fuera de México. Y él pagó todas las consecuencias. No. Ah. No nada más él de Tijuana, pero el de la sucursal de Monterrey, el de la de Guadalajara, o sea, sí, pero él, César, el de Tijuana, sí. Y tú, por supuesto, creyendo en él, enamorada de él, no me digas que te fuiste a vivir allá. Así es. A mí me dijo, me voy a suicidar, me voy a drogar, me voy a fugar, yo no puedo vivir esto solo. Y pues hablando de codependencia, justamente, ¿no? Con todas las bases que a mí me habían dado, yo creí que eso es lo que yo debería de haber hecho. Entonces yo le dije, yo tenía 21 años. Yo le dije... Es que 21 años eras una niña. Estaba chiquititita, ¿no? Ajá. Y aparte de todo, pues bueno, una chava sin experiencia. Me dijo, si no te vienes conmigo, yo me voy a matar. Y yo le dije, no te vas a matar, por supuesto que no. Yo me casé contigo en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad, y hasta que la muerte me separe y te la voy a cumplir. Hice mi maletita y me fui. Hay que modificar esa premisa, ¿no? Totalmente. Sí, hay que modificarla. Es que eso no es amor, eso es codependencia. Claro. O sea, eso no es amor. Digo, yo respeto a cada quien que crea lo que quiera, pero tú lo dijiste hace rato, Pau, cuando el amor ya te está haciendo que te desdibujes, que pierdas tu identidad, que renuncies a ti, eso no es amor. Totalmente. Y aparte, hasta que la muerte nos separe, claro, antes vivían muy pocos años, hoy ya vivimos más. Entonces, ¿qué carga, por ejemplo, las familias quizá muy religiosas como la tuya, que tengas que cumplir hasta que la muerte nos separe? Con un patán. Con un patán. ¿Cuántos años de suplicio? No, pero además, espérame, estoy de acuerdo que ahora vivimos mucho más, sí. Pero de todas maneras, a ver, si tú te casas con una persona, con un psicópata, porque César Martínez, con la persona que yo me casé, es psicópata. Claro. O sea, si tú te casas con un depredador social, llámese narcisista, psicópata o sociópata o whatever, o sea, ¿por qué te vas a tener que quedar en un matrimonio donde estás sufriendo violencia y abuso? Así sea un año. Además, los depredadores sociales se pintan de una manera que se van camuflajeando y se convierten exactamente en lo que tú quieres que sean ellos. Totalmente. Son camaleones, ¿no? Son camaleónicos, claro. Y a ver, ojo, no estamos promoviendo el divorcio, familia, no es una promoción, pero estamos promoviendo la felicidad, el bienestar, la salud emocional y mental. La autoestima también. La autoestima. Y ahorita hablaremos un poquito más de esto, si me lo permite, después de qué es lo que sí estamos promoviendo. No estamos promoviendo el divorcio. Pero a ver, yo estoy en contra al 100% de la violencia y del abuso, ¿no? Entonces, ya seas hombre o seas mujer, porque esto también lo pueden llegar a experimentar los hombres. Entonces, si eres hombre o si seas mujer, ¿por qué tienes que estar en un matrimonio en donde estás siendo abusado, abusada, violentado, violentada? O sea, no. Eso es en lo que yo estoy en contra, ¿no? Totalmente. Y para eso tenemos que fomentar nuestra autoestima, que ahorita hablaremos de eso, y elegir bien. Pero bueno, entonces, y aparte ahí el abuso no solamente es físico. Claro. El abuso psicológico, el abuso intelectual, el abuso es en todas sus presentaciones, el abuso no debe ser permitido. Totalmente de acuerdo contigo. El abuso emocional, psicológico, sexual, el abuso patrimonial, económico, etcétera. Ninguna forma del abuso lo debes de permitir. Debe ser permitido, qué difícil, ¿no? O sea, sí que difícil darnos cuenta, porque muchas veces sufrimos abuso psicológico, emocional, etcétera, y no lo sabemos detectar, porque creemos que eso es la vida. Nos vamos acostumbrando a esto y decimos, bueno, pobrecito, es que está cansado, bueno, pobrecita, es que vivió algo fuerte, y finalmente nos están violentando. Así es. A mí, por ejemplo, el que César me haya dicho, si no te vienes conmigo me voy a matar, eso es un chantaje emocional. Una manipulación asquerosa, claro. Entonces, y yo por eso le dije no, porque yo me sentí responsable de la seguridad y de la vida de él, ¿no? Y por eso me metí a la cárcel con él. Le dije, no te mates, yo me voy a vivir contigo, yo te la voy a... Y como les digo, hice mi maletita y me fui a vivir con él. ¿Cuánto tiempo estuviste? 9 meses. 9 meses. Suena poquito, pero no es una eternidad. Créanme que vivir ahí 2 horas. Claro. O sea, fue la cosa más importante. Llevaba 7 meses de casada y viviste 9 meses. 9 meses dentro. Qué impresión. Dentro, y obviamente dentro, pues yo viví cosas inimaginables. Fue la primera vez que me enfrenté con la muerte, que vi una persona, ¿no? Cómo se moría junto a mí una persona. Claro. Vi cosas impactantes que yo a mis 21 años de edad
Nunca vi. Por supuesto. ¿Tus papás qué te dijeron? Mis papás al principio, obvio, no querían que me fuera. Pero como yo les dije, a ver, y ahora porque tú vas a sufrir, dices que vaya yo en contra de los valores que tú me has enseñado. Es que Claro, fuerte, qué fuerte. ¿No? Claro. claro. Entonces yo le dije, ¿tú te irías por mi mamá a la cárcel? Y me dijo, pues, sí. Y le dije, mamá, Ok. ¿y tú te irías por mi papá? Me dijo, sí. Y les dije, entonces, Claro, o sea, aquí tenemos que tener congruencia. claro. Y por eso, pues, no les queda Ahora, más en que ese apoyar. punto, ¿no crees que también era esta como una rebelión interna de parte tuya de decir, caray, ya me salí de mi casa? Porque yo creo que parte de tu objetivo también era salirte de tu casa. No te dejaron estudiar lo que querías, no hiciste, no hacías lo que tú querías hacer o lo que tú ansiabas hacer. Entonces, quizás el haberte casado también impulsó esa parte tuya, esa parte rebelde tuya, ¿No crees que podría haber pasado por ese lado también? ¿Un Sí, poco? sí puede ser un poco, pero Ujú. más que nada era que yo pensaba que el amor era así. Yo Claro. leía el amor de esa manera. Ah, ok. Yo pensaba que el ¿creciste amor era un así? sacrificio. Claro. O sea, a mí me qué enseñaron que el amor interesante. era un sacrificio, que el amor Claro. era incondicional. Tú también lo dijiste Claro, hace sí. rato, que por supuesto que hoy ya sé que no, No, y ahorita claro. hablaremos de eso. Por Pero supuesto. yo pensaba que el amor dolía, que el amor era un, o sea, sufrimiento. Claro. A mí siempre me enseñaron eso y que todo lo que lo tenía que dar prácticamente hasta quedarme vacía por la otra persona, ¿no? Exacto. Entonces yo me sacrifiqué por César. O sea, yo me metí a la cárcel porque Claro. dije, yo no puedo dejar que él se mate, yo no puedo dejar que él sufra, yo no puedo dejar que él Esté solo, claro. Entonces Sí. yo me desdibujé, yo me anulé como persona y me metí a la cárcel con él. Pero fíjate que increíble lo que estás diciendo, mamás, papás que están conectando con nosotros en este momento, lo que decimos y lo que hacemos, el efecto que tiene en nuestros hijos. Porque claro, repetimos estos patrones, entonces hay que estar bien abusados en qué les estamos enviando todos los días. Porque además se vuelven como mantras. Claro. Sí. Tremendo. Sí. Es tremendo. A ver. Desde que somos niñitos, nuestros papás nos van programando. Claro. Todo lo que nos dicen, que hacen, que no nos dicen o que omiten o lo que sea, todo va formando como una cadenita Claro. de programaciones, ¿no? Entonces, cada palabra de amor, cada palabra de cada caricia, cada cariño y todo, pues se nos va integrando, Por pero supuesto. también las que no. Claro. Claro. Entonces, Bueno, si tú a tu dependiendo- hijo lo crías diciendo, no vas a poder saltar esa piedra, jamás la vas a Jamás saltar en tu poder vida. saltar. Claro. Exactamente, Tal cual, ¿no? Claro. Entonces, a mí me programaron de esta manera y aparte yo lo vi implícitamente y explícitamente, yo todo esto lo vi en mi casa. Claro. Mi papá no dejaba trabajar a mi mamá. Claro. Mi mamá moría de ganas de trabajar y mi papá le decía, pero ¿por qué? ¿Qué te falta? Entonces, yo siempre vi una mamá, Claro. Abnegada, siempre, obediente, sí, ¿no? sí, Complaciente. totalmente una mamá había así y un papá que era el proveedor y que era el que tomaba las decisiones y era el que mandaba en la casa. Ujú. Entonces mi mamá se sometía a los deseos de mi papá y eso lo vi en todas las familias, con mis tías. Yo nunca tuve un ejemplo de mujeres fuertes, resilientes, valientes, Qué bárbaro. que dije, no lo tuve. Claro. O sea, yo volteaba para todas partes y este era el ejemplo. Entonces, para mí, eso era lo normal. Entonces, por eso yo dije, yo me tengo que ir con él, ¿no? Y así se lo hice y así se lo cumplí. Estuviste 9 meses con él y de pronto ya lo sacaron y te saliste con él o te fuiste tú primero o cómo es que sales de ahí. Mi papá le contrata abogados porque vio que yo no me iba a salir, ¿no? Entonces, para que saliera rápido, le pone ayuda legal y demás, logran probar su inocencia. Y entonces salimos, yo le prometí salir de la mano de él, no se pudo eso de salir de la mano de él, aunque ya no suena tan romántico, pero por cuestiones de seguridad, para Claro. que no fuera a suceder nada, primero me sacaron a mí y 20 minutos, media hora más tarde lo Ok. sacaron a él y nos llevaron en coches separados a un hotel en Tijuana que existía en ese momento, yo no sé si existe, que es el Hotel Lucerna. Y de Ah, ahí, Lucerna, claro en que Lucerna, existe, bueno, sí, pues claro, nos llevaron a Lucerna, Lucerna, claro. al Hotel Lucerna, de ahí al aeropuerto y del aeropuerto ya para acá. Pero ahí Ciudad de seguías enamorada, seguías queriendo compartir con él tu vida a pesar de lo que habían vivido en este espantoso lugar. Estaba enamoradísima. Porque aparte, ojo, cuando nos vamos a la cárcel, regresó mi príncipe azul, pero reloaded. O sea, Claro. regresó Después de cómo te remasterizado. No, es que sabes. Pero qué? aparte ahí no tenía Yo me alcohol, no necesitaba, tenía fiesta. No, sí había. Creo que había ¿sí? alcohol, creo que ok. había prostitutas, había lo que tú Ok. droga, lo que tú quisieras. Había laboratorios de droga, de metanfetaminas, de muchas cosas. Y había prostíbulo, había muchas ¿Cómo cosas. la dirección del...? No, sí, no.
Bueno. La dirección. Dormí en Latina. Sonó divertido. ¿Qué te dices? Drogas. Oye, iba yo a las fiestas con los narcos que les decían los maicerones, porque ahí o te llevabas bien. Yo con había lo ellos, ¿o mismo, no? yo haría lo mismo que tú, ¿eh? Claro. Es de los que hay que estar cerca. Claro, sí. Entonces, pues sí, ahí había absolutamente de todo, ¿no? Claro. Pero él sabía que si no se portaba bien conmigo, Claro. mis papás no le iban a poner ayuda legal. Y además de todo, yo me Claro. podía salir en el momento que yo Que quisiera. tú, Entonces, claro. fue súper lindo conmigo y entonces me decía todo lo que yo quería escuchar y todo. Y yo me reenamoré es poco de él en la cárcel y yo decía, Dios mío, gracias porque me mandaste el hombre más lindo y más bueno. Pasó lo que tenía que O sea, pasar para estar juntos y así unidos. Lo veía hasta como una luna de miel eterna ahí dentro de la cárcel. Oye, O sea, vamos a regresarnos. sí, vamos a regresar porque casi cuando me salí, que ya no estaba siendo él tan lindo conmigo, yo decía que me regresen al de la cárcel, ¿no? Claro. Pero es que ese es el comportamiento, ahora lo entiendo, ¿no? O sea, ellos nada más construyen relaciones utilitarias. Claro. Entonces me estaba utilizando para poder salir de la cárcel. Claro. Y cuando salimos, que regresamos a la Ciudad de México, me utilizó para poder escalar y Claro. para poder salir adelante. Porque nos fuimos a vivir a casa de mis papás. Mi papá Claro. le dio trabajo. Mi papá tenía una constructora, entonces en la constructora que él tenía. Y mi papá fue el que nos ayudó a ir saliendo poco a poco de este bache. Y ya después César regresó al medio financiero a trabajar. Claro. Entonces regresa César al medio financiero y la verdad, al César lo que es del César es el rey Midas. O sea, lo que toca lo convierte en oro y es un muy gran listo. y es un gran líder, un Claro. extraordinario líder. Entonces tardó pocos años en empezar a escalar otra vez en el medio financiero y llegó a ser el socio de una de las 2 casas más importantes de cambio que hay en México y después llegó a ser el socio de la más Fíjate que importante. o sea, yo Increíble, nunca, o sea, claro. yo no me hubiera imaginado que después de haber estado en la cárcel por un tema financiero, podrías regresar. No, pero mundo él financiero. resultó inocente. Es que es lo que te iba a claro. decir. Pero de cualquier manera, ¿eh? Pero es que en el medio financiero claro. todos saben todo. Claro. Sabían exactamente que los dueños de esa casa de cambio, Claro. estos Es lo que estas habían hecho todo el personas, plan ¿no? este. Ajá, claro. que pues no diré los nombres, pero que estos dos son los que habían robado el dinero. Y en el medio financiero sabían que César no lo había hecho. Claro. Entonces consigue trabajo en diversas casas de cambio hasta que les digo que logra ser socio de una de las más importantes y llega a ser, hoy es Claro. pues dueño de otra. Y Claro. sí, claro, y de banco y de... Claro. Bueno, Pues sí que al César lo que es el César. ¿sí? exacto. No, bueno, a ver, se convirtió en una persona multimillonaria. Claro. O sea, él es multimillonario. O sea, es una persona muy rica con mucho poder. Oye, ¿y no te da miedo decir su nombre así? Es que no se llama César. ¿ok? Claro. Claro. Ok. Yo digo que César. Sí, claro. O sea, Loreto Valle habla de César Martínez. Ok. ¿no? Claro. Pero las personas que están en el medio financiero, ¿Saben quién es? pues pueden atar cabitos. ¿no? Claro. Hay muchas personas que lo saben. Pero bueno, entonces ya se fueron, le empezó a ir muy bien. Sí. ¿Y cómo vivió el que le fuera bien, el poder, la lana? ¿Cómo lo vivió? Se le subió. Totalmente se le subió. Entonces cada vez era más prepotente, cada vez había más alcohol, cada vez había... Bueno, quizás no es que se le subió, sino que empezó a mostrar la verdadera cara de lo que es. No, sí, pero... Definitivamente, claro. Sí, pero también, como él nunca había tenido dinero, o sea, Claro. porque cuando yo lo conocí, él no tenía dinero. Él venía Claro. de una situación económica... Precaria. Sí, entonces él empezó a tener mucho dinero y se convirtió en una otra persona. O sea, además de su triada obscura, ¿no? De la psicopatía, el maquiavelismo y el narcisismo, además de eso, pues el tener tanto dinero y el tener tanto poder Claro. lo trastornó. O sea, Nos saltamos algo importantísimo. Cuando sales del pueblito, sales con un regalo. sí, salí embarazada. Claro. Afortunadamente, yo no sabía que estaba embarazada en ese momento. Porque yo me dejé tomar las pastillas anticonceptivas porque Sí. estaba medio hepatitis y me puse muy mal. Entonces yo no sabía que el ciclo menstrual lo traía todo chueco, ¿no? Irregular. Entonces yo pensé que era eso. Y como yo estaba flaquísima, pero flaquísima dentro del penal, pues ahora sí que dentro del penal con tanta pena, Claro. estaba yo hecho un hueso, entonces no se me notaba el embarazo. Yo ya tenía 3 meses de embarazo cuando yo salgo del Cerezo y pues tuve afortunadamente un bebé hermoso, un niño muy lindo y después a los
3 años tuve a una niña. Yo tengo un hombre y una mujer. Una niña. Sí, así es. Sí, también, es que nos quedamos, ya me quedé con el chisme. Exacto, o sea, Sí. Entonces se empezó a subir los humos, empezó a cambiar otra vez. Muchísimo, Ajá. muchísimo. Empezó a cambiar muchísimo. ¿Había violencia en tu casa? Sí, sí. Física, emocional. Física al último. Hubo violencia física al último, pero más como torturas, ¿no? Okay. Como por ejemplo, de que me correteaba y yo me tropezaba por el tacón y demás, y que me jalaba del pelo y me arrastraba, y entonces me ponía contra la pared y me ahorcaba y me dejaba respirar. Sometimiento, digamos. Pero como torturas mentales, como para yo soy el que mato, ¿no? O sea, Claro. tú te sometes, yo soy el que mando. Claro. Nunca en la vida me pegó así como que me dejaron con el puño, eso, claro. No, eso nunca. Pero sí las torturas mentales de que... Una demostración de fuerza, ¿no? Sí. Básicamente, sí, claro. Sí, poner la mano en el cuello contra la pared es una demostración de fuerza. Exactamente, ¿no? ¿Y qué pensabas en ese momento? ¿Es normal? ¿Porque me porté mal? ¿Tenías culpa? ¿Por qué? O sea, ¿qué vivías internamente? ¿Por qué no ponías un estate quieto? Es que mira, yo les quiero explicar algo. Muchas veces las personas nos juzgan y dicen por tonta o por dinero, pues como había mucho dinero, por eso se quedó ahí, o porque le gusta que la abusen y todo. Nosotros tenemos que comprender que obviamente yo en ese momento ni siquiera lo sabía, y por eso después estudié. Tenemos que comprender los mecanismos de defensa de la mente, ¿no? Tenemos que entender que cuando tú eres víctima de un sociópata, un abusador, claro. Si tú eres víctima de alguien, esta persona no es que te pasó, estabas ahí, te agarró y entonces te dio 3 cachetadas, te dijo, ven acá porque yo voy a ser tu victimario. Creo que no. Por supuesto. El abuso va siendo gradual. Okay. Entonces, estas relaciones de abuso son de premio y de castigo. Es como la metáfora del sapo en el agua fría, ¿no? Que le van calentando de a poquitito y no te das cuenta, claro. No te das cuenta. Ya cuando te das cuenta, tú ya tienes un estado de indefensión aprendida. Y esto se da por el premio y el abuso, ¿no? Entonces yo te premio y en ese momento que yo te estoy premiando, viene un fenómeno que se llama vinculación por trauma. Te vinculas más con tu agresor y tú necesitas creerle a tu agresor porque necesitas eliminar el estrés psicológico. Okay. Tu mente no puede sostener el estrés psicológico y no puede sostener ideas que no tengan congruencia. Tu mente a fuerza tiene que alinear el hecho con la fuente de la información y con la creencia para poder estar en paz, en equilibrio, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando fumas. Las personas que fuman, sí o no, te dicen, ay, hombre, de algo me he de morir. Ay, hombre, ¿qué tanto es tantito? Claro. Ay, no, hombre, yo lo puedo controlar, o el alcohol. Lo dejo cuando yo quiera, claro. Exactamente, eso no es cierto. Eso no es cierto. Ellos tienen una adicción, pero necesitan quitar ese estrés psicológico. La víctima del abuso hace exactamente esto, ¿no? Entonces entras en esta disonancia. ¿Tiene algo que ver con el síndrome de Estocolmo? Sí, claro. Sí. Por supuesto que sí. Okay. El síndrome de Estocolmo es este síndrome en donde te vinculas por trauma con tu agresor. Claro. En donde con por tu captor, cuestión, ¿no? Sí, en donde por cuestión de supervivencia necesita tu mente quitar este estrés psicológico porque si no significa la muerte. Claro. Tu mente está diseñada para 2 cosas, para la supervivencia y para el placer, ¿no? Inmediato. Entonces, cuando tu mente entra en este estado de supervivencia de que no, mi secuestrador me va a matar. Claro. Entonces, ¿qué tiene que hacer tu mente? Tiene que eliminar algo. O lo minimiza o elimina el hecho. Entonces, por eso te vinculas por trauma con tu secuestrador, con tu agresor, con lo que sea, y vas cada vez creando más dependencia. Entonces, es premio, castigo, premio, castigo, premio, castigo. Del premio, castigo te lleva a la disonancia cognitiva, en donde tu mente necesita alinear las cosas. Entonces, yo minimizo o elimino el que vino y me dijo, por ejemplo, que soy una estúpida que no sabe hacer nada. Lo minimizo, lo elimino cuando me trae rosas y me dice, perdóname, mi amor, es que ayer estaba tan estresado, de verdad, estaba yo enojado y me desquité contigo, pero te juro que nunca va a volver a pasar, Y entonces, como tu mente le necesita creer, porque si no me tengo que ir de la relación en ese momento y a lo mejor no me siento con las herramientas necesarias, con los recursos necesarios, me vinculo más por trauma y me convierto en más dependiente. Claro. Qué interesante, o sea, qué impresionante cómo operamos, ¿no? Cómo opera el cerebro humano. ¿Cómo fue que te desvinculaste? O sea, ¿qué tuvo que pasar en ti? No sé internamente, no sé si una agresión. ¿Qué tuviste que vivir para decir, o sea, esto está mal? O sea, ¿en qué momento?
nunca vas a dejar al agresor hasta que toques fondo. ¿Y qué es tocar fondo? ¿No? Porque muchas veces, ay, toca fondo y suena muy fácil. Tocar fondo significa que el dolor, el sufrimiento supera cualquier otra cosa. O sea, ya no puedes más en realidad. Es una Ya no hay escapatoria, todo es sufrimiento, todo es pasarla mal, claro. Ya, porque, ojo, cuando existe este ciclo de abuso, lo que sucede es que cada vez los periodos de recompensa son más cortos. Ok. El premio castigo, el premio es más corto y el castigo es más grande. El sufrimiento es más grande que el placer. Exactamente. ¿Pero por qué? Porque lo vas internalizando, lo vas intelectualizando, lo vas le estás dando valor a eso, o llega un punto donde el sufrimiento es tan grande que supera absolutamente todo lo que puede ser comprendido. Es que así como el alcoholismo es una enfermedad progresiva y mortal, claro, la violencia también es progresiva. Claro. Entonces, cada vez va siendo los actos violentos, las conductas violentas cada vez van siendo más fuertes y más fuertes y más fuertes y más fuertes. Entonces, cada vez los periodos de luna de miel, así se les llama, es el periodo de luna de miel, el de la tensión y el de la explosión. Este es el ciclo del abuso. La luna de miel cada vez va siendo más cortita y menos intensa. Claro. ¿Sí? A menos, ojo, de que el agresor vea que ya te va a perder y entonces a lo mejor vuelve a haber una luna de miel, un premio muy grande. Y entonces ahí te puedes volver a enganchar. Claro. Pero cuando tú vas viendo como víctima, cuando tú vas viendo que el agresor no va a cambiar, o sea, poco a poco vas abriendo los ojos, poco a poco. Vas entendiendo ese proceso. Exacto. Llega un momento en que dices, no más, no es cierto que va a cambiar, ¿no? Y para mí este momento llegó cuando yo estaba contra la pared, cuando me estaba queriendo ahorcar, ¿sí? Cuando tenía la pistola acá, porque traía pistola, escoltas. ¿Estaba tomado? Sí, había llegado, o sea, era la madrugada, había llegado borracho, y entonces mis muchachas, las personas que trabajaban para mí, habían ido corriendo a casa de mi mamá porque vivíamos en la misma privadita. Entonces habían ido por mi mamá, por mi papá no, porque mi papá ya tenía demencia senil, con muchísimo miedo porque César me había roto en ese momento era Nextel, de los que se abrían. Ah, claro. Los StarTAC. Exactamente, me lo rompió para que yo aprendiera a que no le podía marcar a nadie más que a él en la vida, ¿no? Entonces mis muchachas estaban aterradas de qué es lo que iba a suceder. Mi hija estaba arriba llorando. Entonces las muchachas van por mi mamá y mi papá pues se queda, claro, porque pues ya estaba ausente mentalmente. Y en ese momento que yo vi todo, es como si hubiera visto todo literal como en esto de las películas en cámara lenta. En cámara lenta. Veces, claro. O sea, todo lo veía como que las muchachas corriendo, los gritos, César diciéndole a los escoltas si se acercan los mato, los escoltas como que querían hacer algo porque verdaderamente se estaba pasando, o escuchaba yo a mi hija llorar y demás. Yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Vio tu hija? Yo dije, pues sí, bueno, ella estaba muy chiquita, pero estaba paradita arriba, ¿no? Había un cubo de luz así. Entonces yo volteaba y yo decía, es que, o sea, ella se está dando cuenta de todo. Yo dije, es que yo no estoy nada más poniéndome en riesgo a mí, estoy poniendo en riesgo a mis hijos. Mi hijo en ese momento no estudiaba en México, estudiaba en el extranjero, pero yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Y me imaginé que algún día mi hija podría estar en la situación que Claro. Y ese fue el momento en el que yo toqué fondo, pero recordaba todos los otros momentos en los cuales yo había sufrido de violencia y que yo había sentido, ¿no? Este hilo que se te va yendo, como este aliento, en donde ya no era la muerte física, sino que yo estaba en una relación que me estaba matando lentamente y yo a mi vez me estaba llevando a la muerte a mis hijos. Claro. Qué fuerte. Ahorita nos tienes impresionados de verdad con la historia. Saliste adelante. Sí. Y no nada más saliste adelante mucho más crecida, estudiaste, hiciste muchísimas cosas. ¿De dónde se toma Pero esa ¿cuántos años fue todo este proceso, Loreto? O sea, tú saliste de la cárcel con César y hasta el día de este último acontecimiento, ¿cuántos años pasaron? 16. Estuve casada 16 años. O sea, me tardé 16 años en tocar fondo. Sí. Porque caes en este estado de defección aprendida del que hablábamos y yo no me sentía ni con los recursos ni con nada. Claro. Recordemos que en realidad pues yo no estudié, ¿no? Yo me casé, o sea,
Y yo no me sentía... A ti tomar esta decisión, la tomaste en un momento ya muy donde ya llegaste a un límite. Pero no te separaste antes porque no te sentías capacitada para estar fuera de esa relación, fuera de ese lugar. Yo sentía que sin César me moría. Okay. A mí me decías, Qué deja la impresión. relación, o Claro. sea, o el simple hecho de pensar en estar sin él, se me hacía un hueco en el estómago. Yo decía, ¿pero cómo? Es que él es mi vida. Yo sentía que sin él a mi lado, yo no era nadie, porque a través de 16 años Claro. se encargó de enseñarme. A mí me decía que yo era una estúpida, que yo era un imbécil, me decía que no tenía capacidades, me decía, ya vas a rebuznar. O sea, ciertas cosas que a mí me decía, a mí se me quedaban muy grabadas. Claro. Además de todo, a mí me decía que era una mujer fea. Me decía, ¿quién te va a querer, hombre? A ver, ve nada más que estás fea, que estás gorda, que no sabes hacer nada, que es una estúpida, es rependeja. O sea, todas estas cosas que a mí me decía, yo me las creía. O sea, yo llegué a pensar que César me hacía un favor al estar conmigo. Y eso te hace hacer el depredador social. Claro. Te aísla de todas las personas que amas, obviamente para poderte depredar mejor. Claro. Y entonces tú misma después te vas aislando porque tú crees que mereces eso y además te da pena y te da vergüenza el estar con otras personas. Porque a mí, por ejemplo, mi mejor amiga no me decía, Lore, ¿pero qué haces ahí? Es que entiende que te controla, que es posesivo, porque íbamos a comer y a mí me traía, ¿se acuerdan del Viper? Y entonces sí, claro. o sea, yo parecía como Bob el constructor con todas las cosas y con los escoltas, y los escoltas, o sea, le rechecaban que yo sí estuviera ahí con mi amiga. Mis amigas veían eso y me decían, ¿qué haces ahí? Claro. O sea, no eres feliz, ¿qué haces ahí? Entonces, obviamente tú te vas aislando porque ya no quieres escuchar eso. Claro. ¿Cómo te retomas, Dorita? ¿Cómo te retomas? Como una mujer que vivió eso, que de verdad parece de una pesadilla, y hoy lo que eres, una mujer que admiramos, que no nada más, no, de verdad, estás totalmente construida por dentro, y no nada más eso, ayudas a muchísimas personas a construirte. Mira, no les voy a decir que es fácil. Construirse, perdón. No es fácil, no es rápido, pero sí se puede, ¿no? ¿Y cómo? Literalmente robusteciendo tu autoestima. ¿Cómo? Empezándote a amar, empezándote a querer. Yo no me quería, yo no me conocía, yo no sabía ni quién era, ni a dónde iba. Claro. O sea, no sabía absolutamente nada. No me gustaba estar conmigo, no podía estar conmigo, por eso tenía tanto miedo yo a la soledad y demás. El entender en terapia, porque obviamente lo primero que hice fue ir a terapia, ¿no? En terapia tomé la decisión, de hecho, de divorciarme. Entonces, el poder yo elevar mi nivel de conciencia, porque la conciencia es la plataforma de la autoestima. Si tú elevas tu nivel de conciencia, si tú te empiezas a autoconocer, con curiosidad, igual que con curiosidad conoces a otra persona cuando quieres una relación sentimental, bueno, pues con esta curiosidad empecé yo a querer una relación conmigo, ¿no? Guiada por mi psicóloga. Mi psicóloga me ayudó muchísimo, que amo y que adoro. ¿Con tu psicóloga ya empezaste a trabajar antes de divorciarte o empezaste a trabajar después de divorciarte? Empecé a trabajar en el matrimonio, a escondidas. Porque yo le decía que iba a la psicóloga para mis hijos, pero yo a escondidas empecé a ir a la psicóloga porque me tenía tan controlada que no podía casi. Qué importante que hayas dado ese paso de ir con una profesional para que pueda empezar a ayudarte en esta reconstrucción, ¿no? Es que empecé a ir porque César me fue infiel muchas veces, pero la primera vez que yo lo caché, ahí me empecé a sentir así como muy mal y me dio muchísimo miedo, ¿no? Porque pues cuando eres tan codependiente, si la otra persona, tú sientes que se te va la vida. Entonces ahí yo decía, es que yo necesito algo. ¿Qué estoy haciendo mal? Claro que yo me echaba la culpa. Yo decía, claro, es que lo que pasa es que, por supuesto, yo decía, es que seguramente yo no soy buena amante, seguramente no tengo buen cuerpo, no estoy bonita, no soy inteligente, no es todo lo que él me decía. Entonces yo decía, es que es mi culpa. Lo internalizaba, yo no soy suficiente para que él esté aquí. Y como yo no soy lo suficientemente buena, inteligente, por eso necesito ir a buscar a otra mujer. Claro que sí, por supuesto que sí, ¿no? Hoy sé que no, pero en ese momento claro que sí lo creía. Entonces a través de la terapia yo empecé a elevar mi nivel de conciencia y gracias a esto logré dos cosas que son clave. Número uno, saber cuáles son mis autocompetencias.
Okay. Hice una lista de todo lo que sí soy, de que soy una mujer fuerte, valiente, curiosa, generosa, resiliente, o sea, empecé a conocerme a mí. Y como me costaba mucho trabajo reconocer mi valor, iba y le preguntaba, ¿no? A mi mamá, a mi amiga, a mi prima, oye, ¿tú qué ves en mí? Oye, dime características que veas en mí, esto, lo otro. Empecé a hacer una lista y yo decía, ay, sí, todos me dicen que soy creativa. Seré creativa. Al principio no crean, es difícil porque es muy fácil decirle a alguien que tú quieres las características, pero para cuando es contigo, entonces empecé a conocer todas mis luces, empecé a conocer todas mis sombras para yo saber cuáles son mis autocompetencias. Y número 2, empecé a creerme suficiente, valiosa y merecedora, ¿no? Claro. O sea, ¿qué es la autovalía? O sea, estas 2 cosas las empecé a trabajar mucho en mí y de ahí empecé a desplegar mi sentido de identidad. Seguramente muchas mujeres que te están escuchando se identifican contigo, pero yo, por ejemplo, Paulina, ¿cómo puedo saber que tengo la autoestima baja? ¿Cómo me podría dar cuenta justamente para que pudiera trabajar en todo lo que me estás diciendo? A ver, en primer lugar les quiero decir que la autoestima, desde mi punto de vista, no es que o la tienes súper bien o la tienes súper mal, ¿no? No. Lo que pasa es que la autoestima tiene áreas. Y a lo mejor tú dices, no, a ver, yo, Paulina, en mi área del yo, ¿cómo me siento conmigo? Estoy contenta con ser mujer, me conozco, me caigo bien, puedo estar conmigo, sola. Y sola, ojo, no es con el celular, no es viendo la serie. O sea, no. O sea, ¿realmente te escuchas? ¿Realmente? Hagan un ejercicio. O sea, cuando vas en el coche, ¿puedes estar contigo sin poner el radio? Yo me quedo a tu madre. Yo también. Yo agarro mi moto y ando 11 horas sin bajarme. Ahí está. Entonces, el área de tu yo, el área de tu yo, si te gusta estar contigo y si te aceptas como eres, ¿no? O sea, si no tienes bronca de decir tu edad, de que pues, tengo celulitis, pues sí tengo celulitis y al que no le gusta que se voltee, ¿no? O sea, que realmente estés bien contigo, entonces esa área la tienes no maravillosa, pero vete calificando las áreas. La palomeada, vamos. Sí, ¿no? El área número 2, el área de tu sexualidad. ¿Te sientes cómoda contigo? O sea, con ser mujer en el área de la sexualidad. Sí. ¿Puedo responder yo? No, okay, no. O sea, ¿no? A ver, conoces tu cuerpo, te sabes dar placer, sabes recibir placer, sabes, o sea, ¿cómo estás en el área de la sexualidad? Mi amor, estás impresionante. O sea, que doble palomita. Doble palomita. Un cóndor, le ponen un cóndor ahí. Porque quizás nunca hubiera imaginado que la sexualidad juega un papel importante. Por supuesto, importantísima. Claro. Nunca hubiera importantísima, ¿no? Número 3, el área de tu pareja. ¿Qué tanto te das valor a través de tu pareja? Y a muchos van a decir, es que no tengo pareja. No importa. No importa, claro. O sea, si es el área, si tú eres soltero o soltera de vocación, adelante, perfecto. Tú eres tu propia pareja, hombre. Pero, ¿qué tanto te valoras a través de otro ser humano? ¿Necesitas a un hombre o una mujer para sentirte valioso? ¿No? Claro, para que te valide, ¿no? Sí. Claro. Entonces, ¿cómo vas con esto? Luego, número 4, el área de tu familia. Lo mismo, ¿qué tanto valor te das a través de tu familia? ¿Cómo te relacionas con tu familia, no? O sea, ¿tienes relaciones codependientes con tu familia? No las tienes. No, claro. Número 5, el área social, o sea, el área de tus amigos. Lo mismo. ¿Qué tanto te das valor? O sea, ¿tienes tu amiguito toxiquito, tu amiguita, no? O sea, ¿cómo son tus relaciones? Número 6, tu área profesional. ¿Qué tanto valor te das a través de tu trabajo? Claro. ¿No? ¿Cómo te sientes en el trabajo? Y número 7, el área espiritual. Tienes comunión con tu divinidad y con la divinidad, ¿no? O sea, y no estoy hablando de religiones, estoy hablando de espiritualidad. Claro. Entonces, si tú vas viendo estas 7 áreas y vas calificando tus 7 áreas, a lo mejor dices, ¿sabes qué? Yo en el área profesional, sí, o sea, no, pon tú, yo me saco, no sé, 8, ¿no? Pero en el área de mi yo siento que me saco 9. En el área de mi familia, híjole, tengo relaciones codependientes porque mi mamá es mi talón de Aquiles y me da ternura mi viejito. 6. O sea, que 6. Exacto, claro. Entonces, ve viendo qué áreas vas a trabajar y cómo las vas a trabajar. Y puedes hacer esto. Te sientas con tu cuadernito, te calificas cada área y de cada área escribe 3 acciones concretas para poder mejorar esa área. Y ve trabajándolas. Porque si tienes una época complicada, imagínate que pierdes el trabajo. Como tus otras áreas ya las trabajaste, no te vas a sentir hasta abajo. O si pierdes a tu pareja, claro. ¿no? Tienes a tu familia, la espiritualidad, tienes claro. Exactamente. Pero fíjate. Ahora, qué importante la honestidad
también la honestidad brutal para con uno mismo, que es la honestidad más difícil, ¿no? Sí, claro. Ser honesto contigo. Así es. ¿Sí? Así es. Pero si quieres salir adelante realmente Claro. y si te quieres aprender a amar, porque la autoestima, ojo, la autoestima no es una moda, ¿eh? La autoestima no es así un gusto. La autoestima es una necesidad de orden psicológico que determina la calidad de tu vida. Así de importante. Es una columna vertebral, es claro. Pero muchas veces, pero fíjate que siento que si tenemos la autoestima baja, normalmente buscamos gente de autoestima baja. Claro. Nos vamos conectando así, entonces nos llevamos al hoyo, uno al otro. Así ¿Estás es, de acuerdo? Así es. Yo siempre les digo a mis clientes, cuando trabajo con ellos, les digo, a ver, esto es como ubican los cubitos estos de los niños chiquitos de plástico. Ah, sí, claro, Con, sí. de la estrella con la estrella, el triángulo con el triángulo. Entonces se emprenden las formas y emprenden los colores. A ver, si tus carencias emocionales tienen forma de estrella y las tuyas tienen forma de estrella, yo te puedo poner en una habitación con 1000 personas y te va a gustar, Juan. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque embonan perfectamente. Nunca puede haber un victimario si no hay una víctima. Claro, claro. Entonces, nuestras carencias se embonan. Pero ¿qué pasa cuando yo trabajo en mis vacíos, en mis improntas, en mis traumas? Todo esto, si yo lo trabajo, dejo de ser estrella. Claro. Y entonces ya no voy a atraer a personas para que yo crea que con eso me voy a llenar. Seguramente con el que estamos nos va a ir mal, porque sí creo que cuando uno empieza a crecer y el otro se estanca, ya no pueden fluir, ¿no? Y es justo cuando puedes salirte de esa relación para entrar en una relación quizá más sana y conectarte con alguien desde el mismo lugar. Totalmente. Yo te apuesto hoy a ti, por ejemplo. Seguramente has depurado, tú que has trabajado mucho en tu ser, has depurado personas en tu vida, amigas y todo. O sea, esa amiga que antes era súper codependiente, esa amiga mentirosa, chismosa y todo, seguramente ya la depuraste, ¿no? Con cariño, con amor le agradeciste, porque ya no te puedes llevar con esa persona. Y tú, por ejemplo, Juan, que también has trabajado mucho, hoy tú ya no podrías, imagínate que no estás con Paulina, ¿no? Que Paulina no ha existido aún en tu vida, que llega una mujer que es muy codependiente, que es muy necesitada, que necesita que la rescate. O sea, a ti te daría flojera y dirías, ¿sabes qué? Gracias, no, por más guapa que esté. Si ustedes dos hoy están juntos, es porque los dos se han trabajado y porque los dos ahora ya saben elegir desde una posición de una autoestima muchísimo más robustecida y con un amor propio. Pero ¿qué papel juega, por ejemplo, lo decías muy bien hace un ratito, la sociedad, hoy en día las redes sociales? O sea, sí creo que hay gente que por más que trabaja la autoestima, hay muchas cosas externas que nos hacen dudar de nosotros mismos. Sí. Las redes sociales, yo no las quiero satanizar, ¿no? Pero o pueden jugar a tu favor si las utilizas de una manera sabia, o pueden jugar totalmente en tu contra. Porque sí hay muchísima ahora validación por medio de las redes sociales. O sea, hay muchas personas que les importa cuántos likes tiene una publicación, cuántas veces se compartió. Es más, esto de, es mi amigo, a ver, ¿lo conoces? Claro que no es tu amigo, claro. O sea, no es tu Yo soy amigo de Bradley Cooper y él no sabe. No, exactamente. O sea, él no tiene ni idea. sí, exacto. Entonces, nosotros tenemos que aprender a manejar la tecnología y que no la tecnología nos maneje a nosotros. Pero todo es una cuestión como de enfoque, ¿no? A la hora de la hora, cuando tú tomas la conciencia de que la tecnología es eso, es puramente una herramienta, y que si tú te pones frente a tu teléfono, es una barrera para conocer realmente a alguien, si tomas ese enfoque, sí vas a poder manejarla de una manera sana, de una manera constructiva, de una manera que sea una herramienta y que no sea justamente tu chaleco de plomo para llevarte al fondo al fondo del mar, ¿no? Entonces, sí. creo que hacer de la satanizar las herramientas que tenemos porque no tenemos la capacidad para utilizarlas adecuadamente, creo que es un gran error en el que estamos cayendo mucho la sociedad. Hoy la gente empieza a satanizar todo, no, las redes sociales, la información. Todo. ¿Por qué no buscamos la forma de empezar a educar a la gente a que esto es una herramienta? Sobre todo a los chavitos, porque hay muchísima depresión. Son nuestros hijos, definitivamente, claro. Hijos, claro, todos estos chavitos, ha habido hasta suicidios, ¿no? De acuerdísimo. Por supuesto. Pero a ver, todo en exceso es malo. El ejercicio en exceso es malo, el alcohol en exceso es malo, la comida es mala. La aspirina en exceso es mala, claro. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de decidir cómo vamos a utilizar las cosas a nuestro favor. Y como lo dices, Juan, o sea, mientras que nosotros estemos en control y que no nos controle, todo está bien. Porque sí podemos utilizar las redes
para una manera maravillosa de conocernos y de conectarnos. Yo, por ejemplo, conocí a Mario, mi esposo, que estoy felizmente casada desde hace 3 años. ¿Él sí se llama Mario? Sí. Okay. Hola, Sí se llama Mario. Se llama Mario Calles. Ok, Mario Calles, muchos saludos. Sí. Me la tienes muy feliz, Mario. Sí, la verdad de las cosas es que sí, ¿no? Pero, a ver, yo conocí a Mario en Facebook. O sea, y no tiene nada de malo conocer a personas. Claro. Siempre y cuando... Empezaron a chatear o... ¿Sabes qué? Me mandó un mensaje totalmente educado, o sea, con una ortografía impecable, que a mí me llamó la atención. Me encanta, yo también me fijo mucho en la ortografía. Muchísimo. Puntuación, claro. Impecable. Y aparte, no se me estaba lanzando. Claro. Súper amable, amigos en común. Pero te felicitaba. No, me dijo, oye, Loreta, ¿cómo estás? O sea, súper... Claro. Fíjate que veo que tenemos de amigos en común a tal, ¿no? ¿De dónde conoces a Grey? Esto y lo otro, quién sé qué. Y entonces muy amable. Claro. Fíjate que yo... Claro. Y lo leí y yo le contesté. Yo casi nunca contestaba a mujeres, a todas, pero a hombres a casi ninguno. Y entonces le contesté y empezamos a platicar. Me cayó muy bien. Nos hicimos amigos de Facebook. Después de como 3 meses de estar platicando ahí en Messenger, nos mudamos a WhatsApp. Y después de como otros 3 meses de estar platicando en WhatsApp, un día me dijo, oye, te invito a comer, ¿quieres? Y le dije, pues bueno, vamos a comer, ¿no? Y de ahí, esto fue hace como 8 años, ¿no? Y de ahí nos hicimos novios. Llevamos 3 años de casados, 5 años de relación. Pero sí lo conocí bien. Claro. Oye, y lo platicaba contigo fuera del aire, porque estábamos platicando, me estaba diciendo que está feliz, que está plena, que su vida cambió. Es cañón decir, pero claro, o sea, todo lo que viviste, todo lo que experimentaste, las lágrimas que tiraste y demás, ¿valieron la pena para estar en el lugar en el que estás ahorita? Sí. Yo sé que suena súper trillado y todo lo que tú quieras, pero a mí cuando me preguntan qué cambiarías de tu vida, yo sí les digo nada. Nada. O sea, nada, ¿qué cambiaría? Nada, porque si no, hoy no estaría aquí. Y hoy me caigo muy bien, me encanta como soy. He construido una vida plena, maravillosa y feliz. Ya amo sin esta obsesión, ¿no? Ya amo sin la codependencia, ya eso ya quedó atrás. A Mario lo amo, pero no lo necesito. Claro. Y lo eliges todos los días. Exactamente. Claro. O sea, es una elección, claro. Te elijo nuevamente. A veces me caigo gordo, a veces me caigo gorda. Por supuesto que discutimos, claro que sí, pero ¿saben qué? Tengo una relación bien sana en donde cada discusión, porque ni modo que estemos de acuerdo en todo, nos lleva a crear pero además fíjate, yo siempre digo que cuando estás en una relación, si no hay discusión es porque a uno de los dos no le interesa. La discusión, los puntos personales enfrentados, quiere decir que hay interés por llegar a un punto en común, ¿no? Claro. Es decir, si no hay discusión, hay uno que no está interesado. Crecemos. Claro. Y la pareja es el mejor espejo de crecimiento que puede existir, ¿no? Totalmente. Yo creo igual que tú, ahorita dijiste algo bien lindo. Ya no me relaciono desde la codependencia. ¿Cómo se puede dar cuenta la gente que está en una relación codependiente? A ver, número 1, una baja autoestima. Cuando tú no te conoces, cuando tú no te quieres, lo que acabamos de decir hace ratito, entonces, o sea, derechito para poder construir relaciones codependientes. Número 2, las personas codependientes no están en contacto con sus emociones, le temen a sus emociones, le temen a su enojo, no les gusta enojarse, o sea, como que, y si se van a enojar, como que, no, el enojo sobre todo es como prohibido. ¿Y por qué? Porque vamos a la número 3, viven del que dirán. Entonces, si yo me enojo, pues, ¿qué vas a decir? Claro. Claro. Y de esta, número 3, me voy a la número 4. Temen profundamente el rechazo y el abandono. Muchísimo, ¿no? Claro. Entonces, si te fijas, se van como hilando, ¿no? Entonces, son personas con mucho miedo al abandono, al rechazo, porque 5 no saben estar solas. Y aguantan cualquier cosa. Lo que sea con tal de que tú estés. Y son relaciones de autosacrificio. Lo doy todo y más, y si yo me quedo vacía... A cambio de nada, no importa, claro. No importa. Mira, son relaciones así. Son relaciones en donde yo te doy y tú estás acá, ¿no? Yo te doy y yo te doy y yo te doy y tú me das un poquito. Pero yo te doy y yo te doy y yo te doy y yo te doy y yo hasta que... Y me conformo con poquitos, con migajas, con moronitas. Suena tristísimo. Es horrible. Claro. Suena súper triste. Hay una necesidad. Yo necesito que tú me necesites. Y entonces yo te vuelvo dependiente. Es que es un juego como macabro, no te creas. Yo creo que una etapa de mi vida fui codependiente. He trabajado muchísimo, desde luego, porque evidentemente desde que se fue mi papá le tuve terror al abandono. Entonces empecé a todo lo que estás diciendo,
evidentemente, check, 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 palomita, palomita, palomita. Pero es bien difícil salir de ahí, porque claro, obtienes una ganancia secundaria, Sí. ¿no? Paulina, la linda, la que no se enoja, la que aguanta, la que siempre está bonita. Y es bien difícil darte cuenta que estás ahí metido. Es que otra de las características de las relaciones codependientes, o sea, de la persona codependiente, es que evade. Aquí no pasa nada, ¿no? No quiere ver la realidad. Se hace tonto, por decirlo de una forma. Sí, y siempre quieren ser los buenos. O sea, es como, imagínate que tú y yo somos amigas, yo soy bien codependiente y entonces te operan la primera en ofrecerte, llevarte al hospital, cuidarte, hacer y todo. Bueno, hasta te pongo la mesita con los dulces, las tarjetitas, te soluciono la vida, a pesar de que yo tenga a lo mejor algo muy importante que hacer. Hasta cancelo mi congreso, hombre. Yo me iba a ir a Perú a un congreso. El congreso. Sí, yo me voy a cuidar porque yo soy la mejor de tus amigas y demás. Pero cuando llegan otras amigas a verte y tú les pones atención, por dentro me enojo. Y entonces por dentro estoy, qué poca de Paulina, es que yo que le hice esto, hasta cancelé mi congreso en Perú y Paulina ni me pela. Y entonces estoy aquí yo con todo este rollo en donde yo no tolero que tú estés con otras personas porque yo lo que necesito es que me necesites. Ay, qué fuerte. Claro, qué fuerte. Entonces, claro. sí, es fortísimo. Claro. Esto de la codependencia es muy fuerte, porque en realidad el codependiente no hace las cosas por lindo o por buena persona, las hace por una cuestión de necesidad. quiero que dependas de mí y Claro. te quiero controlar y quiero, además de que me necesites, de que me te controles, quiero que te sientas a veces incluso hasta culpable Hay un y que me la debes. Claro, ¿hay codependencia pasiva o no existe la codependencia pasiva? A ver, en realidad, en general es activa. Lo que pasa es que uno funge a veces como el pasivo, entre comillas. Aquí, por ejemplo, si yo soy codependiente, Paulina es codependiente. Si no, no seas amiga mía. Claro. Entonces, aquí, si yo cancelé mi congreso y me voy con ella, yo soy la activa en ese momento y ella está siendo, digamos, la pasiva. La pasiva, pero claro. puede en otra circunstancia cambiar la situación. O Paulina puede fungir como esta que somete y que yo necesito que me necesites y el otro ser, digamos, el pasivo. Claro. Entonces, yo puedo tener relaciones con una persona siendo pasiva y con otras personas siendo activa. Dependiendo de qué. Según. Claro. Y yo puedo a lo mejor rescatarte y en otras que me rescaten. Claro. ¿No? Pero la cosa es que la codependencia es como si tuviéramos una cuerdita. Yo jalo y tú jalas, yo jalo y tú jalas. A lo mejor yo jalo. Pero no la suelto jamás. Pero ¿no? ninguno, no la soltamos. La codependencia claro. solamente se rompe cuando uno de los dos suelta la cuerda. Soltó, claro. Y entonces yo me quedo con mi cuerdita y ando buscando a ver quién agarra mi cuerdita, ¿no? Porque a lo mejor mi amiga, a lo mejor Paulina ya fue a terapia y yo me quedo así con mi cuerdita porque Paulina ya no quiere agarrar la cuerdita porque ya entendió. Y me imagino que es ahí donde la autoestima y la codependencia se dan la mano. Sí, claro. A ver, una persona codependiente carece de autoestima. Tiene la autoestima por los suelos, porque además de todo, otra de las características es que no sabe poner límites. Y uno de los pilares de la autoestima es saber decir no y recibir uno, poner límites, ¿no? Otro de los pilares de la autoestima es la asertividad. Obviamente una persona codependiente no es asertiva. Otro pilar de la autoestima es la congruencia. Una persona codependiente no es congruente. Otro acá es el autocuidado. No te cuidas, sacrificas, o sea, minimizas tus necesidades o te olvidas de tus necesidades cuando eres codependiente por el sentido de sacrificio, ¿no? Claro. Me quito el palo de la boca para dártelo a ti, ¿no? Y me sacrifico y acá no, soy la que plancha, pero se cobra, ¿no? De alguna manera. A ver, porque tan buenos no somos. No. A ver, un codependiente es un sociópata. No llega a eso. No. Tampoco te inspires, porque yo fui codependiente. Es una pregunta. No, yo también, yo la reina de la codependencia. Es una pregunta. Mira, un sociópata es una persona que tiene un trastorno de la personalidad, exacto. ¿no? La sociopatía no tiene que ver con la codependencia. Un codependiente es una condición, no es un trastorno de personalidad, es una condición que desarrollas y generalmente lo desarrollas obviamente en tu infancia, ¿no? O sea, por ciertos patrones y por ciertos modelos, en donde tú viviste en un ambiente disfuncional y en una familia disfuncional. ¿Y quién no vive en una familia disfuncional? No existe ninguna familia funcional. Yo no conozco ninguna. Oigan, si existe, por favor, que me la presenten. Hasta ahorita yo no conozco. O si existe, no es funcional, ¿no? O sea, es más disfuncional que ninguna. No quisiera generalizar, pero
yo no conozco ninguna. Entonces, hasta ahorita, ¿no? Hace una familia funcional, perfecta. No, yo no conozco. Entonces, si tú viviste en una familia disfuncional, en donde, por ejemplo, había algún patrón de adicciones, ¿no? Pero la adicción no nada más es al alcohol o a las drogas, ¿no? Al trabajo, al juego, a los amigos, al juego, claro. Exactamente, a la comida, a las compras. O sea, si tú viviste... Eso está bueno. Compórtate, estamos hablando de algo serio, por Dios. Sí, toda razón. Tú viviste así, en este tipo de familias disfuncionales, ¿no? Obviamente no viste patrones equilibrados, no tuviste un papá y una mamá que fueran pareja, había roles en desequilibrio, en donde a lo mejor mi papá estaba sometiendo a mi mamá y mi mamá se dejaba someter, ¿no? Aprendes a amar de esta manera, piensas es que eso es una relación. Y mira, y volvemos al tema del divorcio, por eso muchas veces es mejor separarse, porque cuando los hijos viven una pareja así, piensan que eso es el amor, piensan que eso es el matrimonio. Y es cuando hay que tomar decisiones por nuestros hijos, porque los hijos no hacen lo que les decimos, hacen lo que ven. Totalmente de acuerdo contigo. A ver, si papá y mamá no se aman de una manera sana, yo voy a leer el amor, yo voy a aprender que eso es, ¿no? Eso es. Si mi papá está sometiendo a mi mamá o viceversa, pues yo voy a aprender que eso es lo normal, yo voy a normalizar el abuso, yo voy a normalizar estos comportamientos nocivos, destructivos de riesgo, porque estoy viviendo en una relación de riesgo con mis papás. Y yo digo, pues así es, ¿no? Si a mí me educaron, por ejemplo, en una familia católica, pues yo, el catolicismo, eso es lo que yo adopto, porque para mí eso es lo que es. Si a mí me enseñaron a hablar en mandarín, pues yo hablaré en mandarín. Si yo me enseñaron que trabajar está bien, pues yo voy a trabajar, y si no, no. Entonces, yo formé mi sistema, y tú y todos, ¿no? Formamos nuestro sistema de creencias y de valores en la familia. Ahora, cuando tú llegaste al... Es que me quedé pensando esa parte. Cuando tú llegaste al punto de decir, hasta aquí llegué, cuando te tenían del cuello, hasta aquí llegué, tú en ese momento, es el momento de quiebre que tuviste. ¿Tú ya habías tenido contacto con alguien que te diga, empieza a ver estos comportamientos y empieza a racionalizarlos? ¿O fue un clic y de decir... No. Mi psicóloga ya me había hablado de los psicópatas. Ok. Es importante entonces empezar, cuando te sientes incómoda, esto es para la gente, ¿no? Cuando te empiezas a sentir incómoda, empezar a buscar quien te ayude a racionalizar quizás lo que te está pasando y ver si es normal lo que está sucediendo, porque muchas veces lo tomas como normal, ¿no? Tú lo tomas 100%. Claro. 100%. A ver, si tu relación te está doliendo, si no eres feliz en tu relación, si te sientes incómoda, o sea, a ver, el amor no duele. ¿Y cómo pides ayuda? Simplemente acércate a tu amiga, a tu mamá, a tu prima, a quien sea, pero que sea una persona que tú consideras que es sabia, ¿no? Sana, o sea, sana sí, también, sabia, ¿no? sana, ¿no? Claro. No con esa que te va a decir, no, mira, amar duele y el sacrificio. No, o sea, búscate a alguien así. Si no sabes de alguien así, sí, es que no sé con quién, pues a través de estos podcasts y demás, o sea, siempre hay ayuda. Búscate un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra, alguien especializado. Lectura. Claro, lee, ve. Estas son herramientas maravillosas. Claro. O sea, compartan, por favor, porque a alguien les puede estar cayendo el clic, ¿no? Y a lo mejor escuchando no sea el definitivo. Claro. Pero sí puede ser. Pero te abre la puerta a otro más. Exactamente. ¿No? Claro. Exacto. ¿Qué lecturas recomendarías tú en un caso como este? Tu libro. Bueno, ¿me pasan el libro? Sí, a ver, el libro, ahí lo van a pasar. Pues bueno, yo tengo un libro que se llama El día que decidí ser libre, ¿no? Que es mi historia, y bueno, pues está próximo a salir otro libro que se llama RDR, Relaciones de Riesgo. Si quieren le quitamos el plástico. Para que se vea bien. Para que se vea bien. Es toda tu historia, cómo pudiste salir adelante de ella. Así es. Y las herramientas que nos recomiendas a las mujeres que estamos pasando por momentos complicados. Así es. Ahora, yo les voy a decir algo. Yo en mis redes sociales, quien me lee, diario recibo una mini terapia. Yo les pongo todos los días una mini terapia para que realmente adquieran herramientas para poder superar. Entonces, lee, acércate a personas, sigue este tipo de podcast, ¿no? Sigue personas que tú consideres que son sabias, que te dan información de valor. ¿Hay películas? Sí. A ver, una que yo a todas mis clientes les pongo a ver, sí, es esta de Jennifer López, la de Enough. Es buenísima, que se llama en español, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Ya basta o algo así. Es de Jennifer López, Enough. Luego buscamos cómo. Ahí le vamos a poner el nombre. Nosotros le ponemos el nombre aquí en el post. Sí. Entonces, esa película yo se las pongo a ver porque ahí
narra perfectamente el ciclo de abuso, ¿no? O sea, cómo Jennifer López es engañada, cómo cae en esto, la sensación de prontito, ya pronto se quería casar el cuate este que no me acuerdo ni cómo se llama el actor. ¿Cómo? No más. Nunca más. Nunca más de Jennifer López. Por favor, vayan y vean, pero vayan y veanla con un ojo de analizar, ¿no? De analizar cómo Jennifer López va cayendo y cómo toca fondo Jennifer López. Véanla honestamente con uno, o sea, sean honestos con ustedes mismos, exacto. por favor. Sí. Y si bien es cierto que no vamos a hacer eso de irnos a entrenar, claro. entrenar con un cuate para poder aniquilar al sí. Pero yo me refiero a la preparación mental. Eso, es que eso, a ver, te tienes que preparar física, mental, espiritual, moralmente, en todos los aspectos. Claro, intelectualmente. Siempre. Claro. Y tienes que tener un plan para dejar una relación de riesgo. Porque si tú no tienes un plan para dejar una relación de riesgo, vas a regresar. Obviamente, si tu vida corre peligro, corre ya en este momento, en este instante, ¿no? Busca ahorita a alguien que te ayude a salir. Refúgiate. Eso es importantísimo lo que decías hace rato, la red de apoyo. Y bueno, para terminar, querida Loreta, que no sabes cómo te agradecemos de verdad que hayas estado con nosotros, ¿qué le dices a todas esas mujeres, a todos esos hombres que creen que no hay salida, que creen que no hay luz y que van a estar quizá en un lugar muy, incómodo, muy sufrido por el resto de su vida? Siempre, siempre hay una salida. A lo mejor hoy no la ves, a lo mejor hoy no sabes exactamente cómo hacerle, pero créeme que tienes las herramientas, los recursos necesarios, aunque no te des cuenta. Por favor, busca a estas personas, esta red de apoyo, busca a una persona profesional, documéntate, infórmate, porque sí puedes hacerlo. Y cada día que estás en esa relación de riesgo es un día menos para ti y un día más para esa relación. La vida se va y no te espera. Y poder construir una vida plena, una vida feliz, sí se puede. O sea, es maravilloso renacer. Hasta la piel se me puso chinita cuando dije esto. Es maravilloso poder renacer, es maravilloso poder reconstruir tu vida. Y el despertarte todos los días de tu vida amándote, agradecida, abrir los ojos y decir, gracias universo, gracias Dios, porque me diste una nueva oportunidad, es impresionante. O sea, sí se puede. Claro que se puede, y se puede muy bien. Yo nunca me hubiera imaginado que hubiera estado aquí con ustedes, jamás me hubiera imaginado que hubiera estar en foros internacionales dando conferencia, ayudando a tantas personas y todo. O sea, a mí me hubieran dicho eso hace 25 años, hubiera dicho, te estás burlando de mí. Sí se puede y se puede. Maravillosamente. Te reinventaste de una manera maravillosa y yo te admiro, no sabes cuánto. Bueno, puedo hablar, pero Juan, te admiramos muchísimo. Te admiramos muchísimo. Gracias por darles este mensaje tan importante a todas las personas que nos siguen. De verdad lo necesitamos. Es un abrazo al alma. Un sí se puede. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Te queremos, Loreta, te queremos.